El guardia de seguridad bloqueó el paso con el brazo extendido. Francisco se detuvo frente a la puerta de vidrio del salón VIP. Su maleta vieja de cuero agrietado aún en la mano. Disculpe, pero esta área es solo para pasajeros premium. La voz de Cristiano venía cargada de un tono que no era exactamente grosero. Pero dejaba claro el mensaje: tú no perteneces aquí. Francisco miró la tarjeta de acceso en su mano. Estaba allí, válida, con su nombre impreso. Tenía todo el derecho de entrar. Pero ya conocía ese tipo de situación. A sus 62 años, un hombre negro con camisa a cuadros descolorida y jeans gastados. Aprende a reconocer ciertas miradas. Yo tengo la tarjeta, joven. Aquí está. La extendió con calma. Cristiano ni siquiera la miró bien. Solo soltó una risita corta y movió la cabeza. Pues sí, pero esa tarjeta hay que verificarla. Usted sabe cómo es, ¿no? Hay muchas tarjetas clonadas. Mucha gente usando tarjetas de otros. Francisco sintió el peso de esas palabras. No se trataba de la tarjeta. Nunca se trataba de la tarjeta. La tarjeta está a mi nombre, Francisco Silva. ¿Puede verificarlo en el sistema? Sí, voy a verificar. Cristiano tomó la tarjeta con mala voluntad y la pasó por el lector. La luz verde se encendió, acceso autorizado. Pero él no se movió. Miró la pantalla frunciendo el ceño. Como si algo estuviera mal. En ese momento, un hombre con traje gris llegó corriendo. Sudado, despeinado, hablando por el celular sobre un vuelo retrasado. Ni siquiera tenía una tarjeta VIP en la mano. Joven, rápido, necesito entrar, mi vuelo sale en 15 minutos. Cristiano ni le pidió documento alguno. Simplemente destrabó la puerta. Puede entrar, señor, siéntase libre. El hombre entró sin mirar atrás. Francisco se quedó allí, con la tarjeta válida en la mano. Viendo cómo alguien sin tarjeta alguna entraba delante de él. Y usted ni siquiera verificó la tarjeta de él, señaló Francisco. Ah, ese señor es frecuente. Ya lo conocemos. ¿Y cómo sabe que yo no soy frecuente? Cristiano sonrió de lado. Porque nos acordamos de los frecuentes. Detrás de Francisco, una pareja de mediana edad se detuvo. La mujer llevaba un abrigo de marca carísimo. Y el hombre hablaba en voz alta por teléfono sobre un negocio de millones. Miraron a Francisco. Luego al guardia. La mujer soltó un suspiro impaciente. ¿Hay algún problema?, preguntó molesta. Solo un momentito, señora. Estoy verificando unos datos. Cristiano ni la miró. Pero su tono cambió completamente. Ahora era amable, servicial, educado. Francisco dio un paso al costado. Puede dejar que ellos pasen, yo espero. No, no. Es que realmente hay un problema aquí. Cristiano ahora hablaba más fuerte. Como si quisiera que todos alrededor escucharan. ¿Está seguro de que esta tarjeta es realmente suya, señor? La pregunta cayó como un golpe. Francisco sintió las miradas de otros pasajeros volverse hacia él. Algunas personas se detuvieron. Una niña de unos 6 años se paró al lado de su madre mirando a Francisco. Tiró de su manga. Mamá, ¿por qué están peleando con ese señor? La madre la alejó, susurrándole algo al oído. Pero la niña siguió mirando, confundida. Como si no entendiera por qué un hombre de aspecto tan amable estaba siendo tratado de esa manera. Francisco cruzó miradas con la niña por un segundo. Ella le sonrió tímidamente. Él devolvió la sonrisa. Pero por dentro su corazón se encogió. ¿Qué tipo de lección estaba aprendiendo esa niña? Un hombre con traje se quitó los auriculares para prestar atención. Es mi tarjeta, sí, señor.
Llegó por correo la semana pasada. Por correo, se burló Cristiano. Gracioso. Generalmente las tarjetas VIP no llegan por correo, ¿sabe? Llegan, sí, respondió Francisco. Pero sabía que discutir no serviría de nada. Conocía ese juego. Joven, solo quiero sentarme un poco antes del vuelo. Me duele la pierna. Pasé todo el día de pie. Pues sí, pero no puedo liberarlo hasta confirmar la procedencia de esa tarjeta. Cristiano cruzó los brazos. Su postura cambió por completo. Ahora él era la autoridad, el guardián de ese espacio. Y Francisco, el intruso. Una señora anciana, de cabello blanco y bolso discreto. Observaba todo desde lejos. Su rostro mostraba incomodidad con la escena. Pero no dijo nada, solo miraba. Mire, voy a llamar a mi supervisor. Cristiano tomó el radio. Geraldo, ven a la entrada del VIP. Necesito una confirmación. Francisco suspiró. Su pierna realmente dolía. Se había levantado a las 4 de la mañana. Había manejado 3 horas hasta el aeropuerto. Y ahora solo quería sentarse. Pero tendría que esperar. Tendría que probar que no era un ladrón. Que no había robado la tarjeta de nadie. Que tenía derecho a estar allí. La mujer del abrigo bufó fuerte. ¿Esto va a tardar mucho? Tenemos vuelo en poco. Ya lo estoy resolviendo, señora. ¿Puede pasar, por favor? Usted y el señor pueden entrar. Cristiano desbloqueó la puerta para ellos. La pareja pasó junto a Francisco sin mirarlo. Como si fuera invisible. O peor, una piedra en el camino. Apareció Geraldo, el gerente del salón VIP. Un hombre de unos 40 años, calvo. De gafas pequeñas y corbata impecable. Ya traía cara de fastidio antes de saber qué pasaba. ¿Qué fue, Cristiano? Este señor tiene una tarjeta VIP. Pero me pareció medio extraño. Cristiano le entregó la tarjeta. Geraldo la miró. Observó a Francisco de pies a cabeza. La maleta vieja, la camisa arrugada. La gorra descolorida. Y su expresión lo dijo todo. Señor, ¿puedo ver un documento? Francisco sacó su billetera y mostró la identificación. Geraldo comparó el nombre. Verificó la tarjeta y se la devolvió. El nombre coincide. Francisco pensó que por fin podría entrar. Pero Geraldo no abrió la puerta. Pero necesitamos entender cómo consiguió esta tarjeta. En ese momento, un ejecutivo joven pasó corriendo. Con una mochila cara en la espalda. Ni se detuvo, solo pasó su tarjeta frente al lector, VIP verde. Y entró. Geraldo ni lo miró. Francisco señaló. Él entró sin mostrar documento. Él es cliente Platinum, confianza de la casa. ¿Y qué tengo que hacer para tener esa confianza? Geraldo sonrió falsamente. Eso generalmente llega con el tiempo, ¿sabe? Lo que realmente quería decir era: gente como usted nunca tendrá la confianza de la casa. Francisco respiró profundo. Yo tengo mi empresa, trabajo con agroindustria. ¿Agroindustria? Geraldo arqueó las cejas. Como si la palabra no tuviera sentido saliendo de esa boca. Entiendo, ¿y usted viaja con frecuencia? Viajo, sí. La señora anciana del zaguán. Que había estado observando desde el principio. Se levantó. Ya no podía quedarse callada. Se acercó despacio, con su bolso discreto en la mano. Disculpen, jóvenes. Su voz era suave pero firme. ¿No creen que ya verificaron todo lo necesario? La tarjeta tiene su nombre. El documento coincide. ¿Qué más necesitan? Geraldo se volvió hacia ella con una sonrisa profesional, falsa. Señora,
Esto es un procedimiento interno. No tiene por qué preocuparse. Yo me preocupo cuando veo a alguien siendo tratado diferente. Solo por su apariencia. Cristiano dio un paso adelante. La señora no sabe de qué habla. Tratamos a todos por igual. De verdad. Ella miró al ejecutivo que acababa de entrar sin mostrar nada. Porque eso no fue lo que yo vi. Geraldo se irritó. Señora, por favor, aléjese. O tendré que pedir seguridad para escoltarla también. Ella guardó silencio. Pero no se movió. Solo cruzó los brazos. Y siguió observando. Una testigo silenciosa de una injusticia. Francisco la miró con gratitud. Al menos una persona veía lo absurdo. Geraldo volvió su atención a Francisco. Mire, por hoy será mejor que use la zona común del aeropuerto. Ahí estaba, la expulsión disfrazada de procedimiento. Francisco tomó su tarjeta de vuelta. No iba a discutir, ni gritar, ni hacer una escena. Solo tomó su maleta vieja. Y dio un paso atrás. Está bien. Gracias de todas formas. Se giró para irse. Pero oyó la voz de Geraldo una vez más. Y, señor, solo un consejo. La próxima vez, tal vez sea bueno venir un poco más preparado. ¿Sabe cómo es? La gente juzga mucho por la apariencia. Francisco se detuvo. Giró el rostro apenas lo suficiente. Para que Geraldo viera su mirada. Entiendo, dijo. Y siguió caminando. La señora anciana siguió observando todo. Cuando Francisco pasó junto a ella. Sus miradas se cruzaron un instante. Ella no dijo nada. Pero su mirada decía. Yo vi lo que te hicieron. Francisco siguió hacia la zona común. Le dolía la pierna. Pero más le dolía el orgullo. Y no imaginaba que. En menos de 10 minutos. Todo iba a cambiar. Francisco encontró un banco duro cerca del área de embarque. Se sentó despacio. Sintiendo la protesta de su rodilla. Colocó su maleta vieja al lado. Y se quitó la gorra. Pasando la mano por su cabello gris. 62 años. Había construido todo desde cero. Y aún tenía que probar que no era un ladrón. Miró su tarjeta VIP. Ese pedazo de plástico le había costado una fortuna en millas acumuladas. Pero no era por el dinero. Nunca lo fue. Era por poder sentarse en un lugar cómodo. Tomar un café decente. Descansar las piernas antes de un vuelo largo. Cosas simples, cosas que merecía. Los derechos en el papel son distintos a los derechos en la práctica. 5 minutos después, Francisco vio a Cristiano caminando por el zaguán. El guardia miraba a los lados. Como buscando a alguien. Cuando vio a Francisco. Cambió de dirección y se acercó a él. El corazón de Francisco se encogió. Solo quería paz. Señor, necesito hablar con usted otra vez. Cristiano se detuvo frente a él, rígido. Francisco se levantó despacio. ¿Algún problema? Es que el gerente pidió que le retire la tarjeta. Riesgo de fraude. Era una mentira. Francisco lo sabía. ¿Fraude? Recibí esta tarjeta la semana pasada, sellada. Vino directo de la compañía. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Francisco? Escribe en los comentarios yo también lucho por mi respeto. Y no olvides suscribirte y compartir para que más personas recuerden. Que la dignidad no se compra, se gana con cada acto de valor. Pues sí, pero sin el comprobante de recepción se complica validarlo. Joven, ¿quién guarda el envoltorio de una tarjeta? Cristiano se encogió de hombros. No es conmigo, son órdenes del gerente. Eso no tenía el menor sentido.
Francisco respiró hondo. No iba a perder la paciencia. No iba a darles ese gusto. Está bien entonces, voy a viajar sin usar el salón VIP, no hay problema. Sí, pero ahora el gerente quiere hablar con usted allá en el mostrador. Francisco sintió la rabia subir por primera vez. ¿Él quiere qué? Solo unas aclaraciones. Es rápido. Aquello era acoso. Era persecución. Francisco sabía exactamente lo que estaba pasando. No se trataba de la tarjeta, sino de hacerlo sentir fuera de lugar. De hacerlo desistir. De hacerlo entender que no era bienvenido. La señora anciana, que aún estaba sentada en la sala de espera, se levantó. Tomó su bolso y empezó a caminar en su dirección. Despacio, como si solo pasara por allí. Pero Francisco notó que ella estaba prestando atención. Antes de que él pudiera responder, Geraldo apareció de nuevo. Traía una carpeta en la mano. Y esa cara de quien está a punto de resolver un gran problema. Señor Francisco, ¿verdad? Pronunció el nombre con un tono de ironía. Necesito unas informaciones más. ¿Qué informaciones? Nombre de la empresa, número fiscal, comprobante de ingresos. Para validar que usted realmente tiene derecho a este nivel de acceso. Francisco no podía creer lo que oía. ¿Comprobante de ingresos para entrar a un salón VIP? Es un diferencial de seguridad. Casos sospechosos. ¿Sospechoso de qué? Geraldo no respondió directamente. Solo abrió la carpeta y sacó un formulario. Si puede llenar esto. No voy a llenar nada. Francisco dio un paso atrás. Mi tarjeta es válida. No hice nada malo. No hay ninguna irregularidad. Señor, por favor, no lo complique. La voz de Geraldo se volvió más dura. Cuanto más resista, más complicado será. ¿Complicado cómo? Bueno, podríamos tener que llamar a seguridad patrimonial. Y ahí se vuelve un registro oficial, ¿entiende? Quedará en el sistema. Y retrasará su vuelo. Era una amenaza, disfrazada. Pero una amenaza al fin. Francisco miró a su alrededor. Algunas personas empezaban a observar. Una pareja sacó el celular. Una ejecutiva rubia con tacones altos se detuvo cerca. Y le dijo a su acompañante. ¡Qué demora, Dios mío! ¡Qué situación! Como si Francisco fuera el problema. Como si él hubiera elegido estar allí siendo humillado en público. La señora anciana finalmente habló. Su voz era suave, pero firme. Disculpen, ¿pero este señor hizo algo malo? Geraldo se volvió hacia ella con una sonrisa profesional. La señora no necesita preocuparse. Es algo administrativo. No parece administrativo. Parece que lo están avergonzando sin motivo. Señora, con todo respeto, esto no es asunto suyo. Cristiano fue más directo. La señora no sabe de lo que habla. La mujer no retrocedió. Cuando veo una injusticia, sí es asunto mío. Geraldo respiró profundo, claramente irritado. Señor Francisco, última oportunidad, colabore o llamo refuerzos. La palabra refuerzos resonó en la sala. Ahora sí, la gente se detuvo de verdad. Un adolescente comenzó a grabar con el celular. La ejecutiva rubia susurró algo a su acompañante. Y ambos se rieron bajito. Francisco miró su tarjeta. Luego miró a Geraldo. Luego a Cristiano. Ustedes saben que no hice nada malo. Entonces llene el formulario y todo se resuelve. Geraldo extendió la carpeta otra vez. Francisco respiró hondo. Pensó en ceder. En evitar el escándalo. Pero luego pensó en cuántas veces ya había cedido en su vida. Cuántas veces había bajado la cabeza.
Quiero hablar con el responsable del aeropuerto. Geraldo soltó una risita corta. El responsable no lo va a atender por esto. Entonces deme el contacto o el número de la oficina de quejas. Señor, usted está complicando algo simple. Cristiano dio un paso adelante. No. Francisco habló bajo, pero firme. No voy a llenar nada. Porque no hice nada ilegal. Y ustedes me están acusando sin prueba alguna. El ambiente se tensó. Geraldo y Cristiano se miraron. La señora anciana negó con la cabeza, indignada. La ejecutiva rubia puso los ojos en blanco. El adolescente seguía grabando. Y Francisco seguía allí, de pie. Sosteniendo su tarjeta, su dignidad. Y preguntándose hasta dónde llegaría eso. No sabía que la respuesta estaba a menos de 5 minutos. 2 guardias patrimoniales llegaron. Uniformes grises, postura militar, expresiones frías. Uno alto y delgado, el otro bajo y musculoso. Se pararon al lado de Geraldo. Y miraron a Francisco como si fuera una amenaza. ¿Cuál es el problema?, preguntó el guardia más alto. Este señor se niega a colaborar con la verificación de seguridad. Geraldo lo dijo como si relatara un crimen. El guardia más bajo miró a Francisco. Señor, ¿puede colaborar con nosotros? Francisco sintió el cansancio caerle encima otra vez. Ahora eran 4 hombres contra él. 4 uniformes. 4 voces de autoridad. Diciéndole que estaba equivocado. Joven, voy a explicar otra vez. Esta tarjeta llegó por correo la semana pasada. Tiene mi nombre, tiene mi número de identificación. No hay nada malo con ella. Solo intenté entrar al salón VIP. Que es un derecho que tengo. Y desde entonces me tratan como si fuera un criminal. El guardia más alto tomó la tarjeta de la mano de Francisco. No con violencia, pero sí con firmeza. Francisco la soltó. No iba a provocar una pelea. El hombre revisó la tarjeta. Pasó el dedo por la superficie. Checó si había algo falso. Parece original. Es original, dijo Francisco. Pero hay indicios de uso irregular, insistió Geraldo. Cambiando de táctica. ¿Qué indicios? Nadie me explicó qué indicios son esos. Patrón de uso atípico. Primera vez accediendo. Horario inusual. Perfil que no encaja con el estándar VIP. Francisco sintió cada palabra como una bofetada. Perfil que no encaja. Ya ni lo escondían. ¿Está diciendo que no tengo cara de quien usa salón VIP? No fue eso lo que dije. Pero fue exactamente lo que quiso decir. La señora anciana aún estaba cerca. Se acercó un poco más. Jóvenes, disculpen que me meta. ¿Pero no creen que están exagerando? El señor no hizo nada violento. No ofendió a nadie. Solo quiere usar una tarjeta con su nombre. El guardia más bajo se volvió hacia ella. Señora, por favor, aléjese. Esto es un asunto de seguridad. ¿Seguridad de qué? Tiene más de 60 años, una maleta vieja y una tarjeta válida. ¿Qué amenaza representa? Señora, última advertencia. Aléjese. Ella guardó silencio. Pero no se movió. Solo cruzó los brazos. Y siguió observando. Francisco la miró con gratitud. Al menos una persona veía lo absurdo. Miren, no quiero problemas. Dijo Francisco intentando calmar la situación. Solo quiero que alguien llame a la aerolínea. Y confirme que mi tarjeta es legítima. Eso lleva 5 minutos. No es nuestra obligación llamar. Respondió Geraldo con sequedad. Entonces llamo yo. Francisco sacó el celular del bolsillo. Adelante, dijo Geraldo.
Francisco marcó el número de la aerolínea y puso el altavoz para que todos escucharan. Después de 2 minutos de música de espera, una operadora atendió. Compañía aérea, buenas tardes. Mi nombre es Juliana, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Silva. Estoy en el aeropuerto y están cuestionando mi tarjeta VIP. ¿Puede verificarla, por favor? Claro, señor Francisco, un momento. Esperó. Geraldo, Cristiano y los 2 guardias también esperaron. Pero sus expresiones eran de aburrimiento. Como si aquello fuera una pérdida de tiempo. Señor Francisco, dijo la operadora. Veo aquí que tiene una tarjeta VIP Platinum activa. Emitida el 8 de octubre. Enviada a la dirección registrada. Todo está regular. Francisco miró a los 4 hombres frente a él. ¿Escucharon? Todo regular. Geraldo no parecía impresionado. Pero nuestro sistema detectó una inconsistencia. Señorita, ¿hay alguien ahí que pueda hablar con el personal del aeropuerto? Ellos dicen que hay inconsistencia, preguntó Francisco. Claro, ¿puedo hablar? Sí. Aquí tiene. Francisco extendió el celular hacia Geraldo. ¿Quiere hablar con ella? Geraldo tomó el teléfono con mala gana. Aló. La conversación duró unos 3 minutos. Geraldo hacía caras. Movía la cabeza. Soltaba suspiros impacientes. Finalmente colgó y devolvió el celular. ¿Y entonces? Preguntó Francisco. Ella confirmó que está activo en su sistema. Pero diferentes plataformas, diferentes criterios. Tendremos que alinear internamente. Francisco no podía creer lo que oía. Usted acaba de hablar con la compañía aérea. Confirmaron que está todo bien. ¿Qué más quiere? Existen capas de seguridad que usted no entiende. Entiendo perfectamente. Esto no es sobre la tarjeta. Ni sobre el sistema. Esto es porque ustedes creen que yo no debería estar aquí. Y oiga, ¿ahora nos está acusando de qué? Cristiano dio un paso adelante. No los acuso. Solo digo lo que está pasando. Lo que está pasando es resistencia a la autoridad. Geraldo cruzó los brazos. ¿Autoridad para qué? Para humillar. El silencio que siguió fue elocuente. La ejecutiva rubia, que aún estaba cerca, puso los ojos en blanco y habló alto a su acompañante. ¡Qué ridiculez! Tenemos que ver esta escena. La seguridad de este aeropuerto es un chiste. Francisco se volvió hacia ella. La señora tiene toda la razón. Ella pareció sorprendida de que él respondiera. Desvió la mirada y se alejó rápidamente, incómoda. El guardia más alto devolvió la tarjeta a Geraldo. Mire, creo que deberían dejarlo pasar. Llamó, confirmó. No hay más nada que hacer aquí. Geraldo lo miró irritado. La decisión es mía. Pero ya verificaron todo. Aún falta el análisis final. Francisco suspiró. Era un bucle sin fin. Está bien. Francisco tomó la tarjeta de las manos de Geraldo. Quédense con sus verificaciones. Yo me voy a mi vuelo. Pero el acceso al salón VIP permanecerá bloqueado hasta mañana. Aclaró Geraldo. Bloqueado por pendiente técnica. Era lo mismo. Solo disfrazado de concesión. Eso no tiene sentido. Lo tiene. Es política interna. Los guardias se alejaron. Sin saber bien qué hacer. El más alto miró a Francisco. Señor, lamento la confusión. Y ellos también se fueron. Francisco se quedó allí, con la tarjeta en la mano. Técnicamente había ganado. Pero no se sentía como una victoria. La señora anciana se acercó. Está bien,
señor? Sí. Gracias por su ayuda. Yo no ayudé nada. Solo dije lo obvio. Ella negó con la cabeza. Pero fue vergonzoso lo que hicieron. Ya ha pasado antes. Volverá a pasar. Francisco sonrió, cansado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces tuviste que demostrar que mereces respeto? Escribe en los comentarios: la dignidad no se discute. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir esta historia. Para que el mundo recuerde que el verdadero valor no está en una tarjeta, sino en el corazón. Ella se alejó, y Francisco volvió al banco duro. Se sentó otra vez, guardó la tarjeta en el bolsillo, miró el reloj. Faltaban 40 minutos para el embarque. 40 minutos que iban a cambiarlo todo. Francisco tenía los ojos cerrados. Cuando escuchó los pasos. Pasos firmes, decididos, de zapatos sociales golpeando el suelo del aeropuerto. No abrió los ojos, estaba demasiado cansado como para importarle quién pasaba. ¿Señor Francisco? La voz era educada, pero firme. Francisco abrió los ojos lentamente. Frente a él estaba un hombre con uniforme impecable, camisa blanca, corbata negra. Placa dorada en el pecho. Un piloto, pero no de aerolínea comercial. El uniforme era diferente, más refinado. Sí. Francisco enderezó la postura. Señor, el jet está listo. Estamos retrasados para el horario de despegue. El piloto habló con naturalidad. Como si fuera lo más normal del mundo. Francisco parpadeó, confundido. Creo que se equivoca. Yo no tengo jet. El piloto sonrió levemente. Señor Francisco Silva, Jet Gulfstream G650. Matrícula PRXDZ, destino Sao Paulo. El corazón de Francisco dio un salto. Había olvidado por completo. Con todo lo que había pasado en la última hora. La humillación, la discusión, el desgaste. Había olvidado que no iba a viajar en vuelo comercial. Tenía su propio jet. Siempre lo tuvo. Pero casi nunca lo usaba. Prefería los vuelos comunes. Para no llamar la atención. Para no parecer ostentoso. Solo usaba el jet particular. Cuando tenía reuniones urgentes. O compromisos que no podían esperar. Y hoy era uno de esos días. Es verdad, dijo Francisco, levantándose, aún aturdido. Disculpe, lo olvidé por completo. El piloto observó su estado. La maleta vieja. La camisa arrugada. La expresión cansada. ¿Todo bien, señor? ¿Pasó algo? Francisco iba a responder que sí. Que todo estaba bien. Que no importaba. Pero algo en él se negó a fingir otra vez. Pasó, sí. Mientras hablaba, notó que varias personas alrededor empezaban a prestar atención. La palabra jet tenía ese efecto. De repente, ya no era el hombre pobre y desaliñado que había sido expulsado del salón VIP. Ahora era alguien con piloto particular que venía a buscarlo. La ejecutiva rubia, que estaba sentada unas sillas más adelante. Giró la cabeza. El mismo matrimonio rico que había pasado delante de él en la entrada del VIP. Se detuvo. Y, a lo lejos, cerca del mostrador. Cristiano también se detuvo, mirando en su dirección. ¿Qué pasó, señor?, preguntó el piloto, genuinamente preocupado. Francisco respiró profundo. Intenté entrar en el salón VIP. Me bloquearon. Dijeron que mi tarjeta tenía irregularidades. Que parecía clonada. Que tenía que probar que era mía. Pasé casi una hora demostrando que no soy un ladrón. La expresión del piloto cambió. Se volvió seria. ¿Hicieron eso con usted? Sí. Llamaron a seguridad.
2. El piloto negó con la cabeza, molesto. Señor, discúlpeme por eso. Eso no debería haber pasado. No debería, pero pasó. Francisco tomó su maleta. Vamos, antes de que aparezca más gente queriendo interrogarme. Pero antes de que pudieran irse, Cristiano apareció. Venía caminando rápido. El rostro ligeramente enrojecido. La postura mucho menos confiada que antes. Con permiso, señor. Se detuvo frente a los dos. Miró al piloto, luego a Francisco. Y algo en su cara cambió. Había pánico. Sí, preguntó Francisco sin emoción. Yo solo quería confirmar una información. Balbuceó Cristiano. El señor va en un jet particular. Voy. Y ese jet es mío. Completó Francisco, con voz firme. El silencio que siguió fue casi cómico. Cristiano abrió la boca, la cerró. La volvió a abrir y no pudo decir nada. Miró al piloto como si esperara que dijera que era una broma. El piloto solo lo miró fijamente. ¿Algún problema?, preguntó serio. No, ningún problema. Cristiano dio un paso atrás. Solo quería confirmar. Geraldo apareció detrás. También había visto la escena y vino corriendo. Cuando llegó y vio al piloto, su rostro se puso pálido. Señor Francisco. Intentó sonreír. Pero lo que salió fue una mueca nerviosa. Yo no sabía que el señor. No sabía que, interrumpió Francisco. Manteniendo el tono neutral. Que el señor tenía, quiero decir. Que viajaba en jet particular. ¿Y eso cambiaría algo? Geraldo tragó saliva. No, claro que no. Yo solo quería disculparme por cualquier malentendido. Estábamos siguiendo el protocolo. Pero si hubo algún exceso. Lo hubo, respondió Francisco directamente. Y no fue malentendido. Fue intencional. Señor, le aseguro que no fue personal. Tratamos a todos igual. De verdad. Francisco lo miró a los ojos. Entonces vivan con eso. El piloto puso una mano en el hombro de Francisco, un gesto protector. Señor, tenemos que irnos. La hora de despegue ya pasó. Vamos. Comenzaron a caminar. Cristiano y Geraldo se quedaron inmóviles. Sin saber qué hacer ni qué decir. Francisco dio unos pasos y se detuvo. Se giró hacia ellos. Solo una cosa. Habló en voz alta, lo suficiente para que todos oyeran. La próxima vez que bloqueen a alguien en el salón VIP, pregúntense esto. ¿Haríamos lo mismo si esa persona tuviera otro color de piel, ropa cara o llegara en un auto importado? Si la respuesta es no, entonces están haciendo lo incorrecto. Geraldo abrió la boca. Pero no salió sonido. Cristiano miró al suelo. La ejecutiva rubia desvió la mirada, avergonzada. La señora anciana, que aún estaba cerca, sonrió y saludó discretamente a Francisco. Y el matrimonio rico que había pasado por él antes. Ahora lo miraba con una expresión distinta. No era respeto. Era vergüenza. Porque sabían que habían juzgado mal. Y, peor aún, habían sido cómplices de una humillación injusta. Francisco volvió a girarse. Y continuó caminando junto al piloto. Sus pasos resonaban por el hall. La maleta vieja golpeaba su pierna. El gorro descolorido seguía en su cabeza. La camisa a cuadros seguía arrugada. Nada en él había cambiado. Pero la forma en que todos lo miraban ahora era completamente diferente. Atravesaron el hall en silencio. Pasaron más puertas, más mostradores.
Más zonas restringidas. El piloto mostraba una credencial especial en cada punto. Y todos los guardias los dejaban pasar de inmediato. Con respeto. Finalmente llegaron a una zona privada. Puerta de vidrio esmerilado. Placa discreta, aviación ejecutiva. El piloto abrió la puerta y le indicó a Francisco que entrara primero. Del otro lado. Un corredor pequeño, iluminado con luz cálida. Olor a café recién hecho. Silencio absoluto. Era otro mundo. Un mundo donde Francisco siempre tuvo derecho a estar. Pero casi nunca elegía. El jet está listo, señor. Tripulación completa, ruta definida, permisos aprobados. Despegamos en 10 minutos. Gracias, capitán Rodrigo. De nada, señor. Y lamento lo que pasó allá. No fue culpa tuya. Lo sé, pero igual lo siento. Llegaron a la puerta que daba al hangar. A través del vidrio, Francisco vio el jet imponente, blanco, reluciente bajo el sol de la tarde. Un Gulfstream G650. Uno de los aviones ejecutivos más caros del mundo. El suyo. Pero en ese momento, al mirarlo, Francisco no sintió orgullo. Sintió tristeza. Porque sabía que, si hubiera llegado en ese jet, si hubiera bajado con ropa de diseñador y actitud de ejecutivo, nada de eso habría pasado. Y eso estaba mal. Profundamente mal. Capitán. Francisco se detuvo antes de salir. Sí, señor. Hazme un favor. Llama al CEO del aeropuerto. Dile que necesito hablar con él. El piloto frunció el ceño, confundido. Ahora, señor. Ahora. Pero estamos retrasados. Lo sé. Pero hay algo que necesito resolver antes de irme. El piloto dudó. Pero luego asintió. Entendido. Llamaré. Francisco miró por la ventana hacia el jet una vez más. La historia aún no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. El capitán Rodrigo volvió 5 minutos después. Traía el celular en la mano. Y una expresión de sorpresa. Señor, el doctor Mauricio viene personalmente. Dijo que llega en menos de 10 minutos. Francisco asintió. Se sentó en una de las poltronas del salón ejecutivo. La maleta vieja a su lado. El gorro todavía en la cabeza. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo era distinto. Ya no estaba enojado. La rabia pasa. Lo que sentía era determinación. ¿Desea un café mientras espera? Ofreció el piloto. Sí, gracias. El café vino en una taza de porcelana caliente. Aromático. Francisco bebió despacio. Mirando por la ventana el movimiento del aeropuerto. Aviones despegando, aterrizando. Gente corriendo de un lado a otro. Un hormiguero humano. Donde cada uno creía saber quién pertenecía a cada lugar. Pero en realidad nadie sabía nada. Mauricio llegó antes de los 10 minutos. Francisco escuchó su voz en el pasillo antes de verlo. Una voz grave, acostumbrada a mandar. ¿Dónde está? Ahí, señor. Mauricio entró en la sala. Sesentón, cabello gris bien cortado. Traje azul marino impecable. Corbata de seda. Pero cuando vio a Francisco, toda su postura de ejecutivo desapareció. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Francisco. Cruzó la sala y lo abrazó. Un abrazo real, de esos entre amigos de décadas. Mauricio. Francisco lo devolvió con fuerza. Cuando se soltaron, Mauricio lo miró de arriba abajo. ¿Qué historia es esa que me contó Rodrigo?
¿Alguien te bloqueó en el salón VIP? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Cuéntame bien. Francisco relató todo. Desde que llegó a la entrada del salón VIP hasta la aparición del piloto. No omitió nada. No suavizó nada. Contó exactamente cómo fue. Mauricio se fue enrojeciendo mientras escuchaba. Cuando Francisco terminó, tenía la mandíbula apretada. ¿Eso pasó en mi aeropuerto? Pasó. ¿Y no me llamaste en el momento? No quería hacer escándalo. Solo quería sentarme un poco antes del vuelo. Mauricio se pasó la mano por la cara, perturbado. Francisco, ¿hace cuánto nos conocemos? 35 años. 35. Tú estabas ahí cuando yo empecé con un taxi aéreo. Que apenas volaba. Me prestaste dinero cuando ningún banco quiso arriesgarse. Creíste en mí cuando yo era nadie. Y me ayudaste cuando necesité expandir la hacienda. Nos ayudamos. Así funciona la amistad. Exactamente. Y ahora, empleados míos te tratan como un delincuente. Mauricio tomó el celular. ¿Cuántas veces viste la hipocresía disfrazada de protocolo? Comenta: el respeto no depende del dinero. Y no olvides dar like, suscribirte y compartir. Para que más personas recuerden que el poder no te hace digno, tus actos sí. Voy a despedir a los dos de inmediato. No. Francisco le tomó el brazo al amigo. No hagas eso. ¿Cómo que no? Te humillaron. ¿Y despedirlos va a resolver qué? Van a seguir pensando igual. Solo aprenderán a esconderlo mejor. Mauricio se detuvo, confundido. Entonces, ¿qué quieres que haga? Francisco dio otro sorbo a su café. Quiero que lo suspendas para investigación. Quiero que esto se investigue correctamente. Y quiero que todos los empleados de este aeropuerto pasen por un entrenamiento obligatorio sobre discriminación y prejuicio. Eso puedo hacerlo. Y no quiero que nadie sepa que somos amigos. Quiero que el proceso sea justo. Como sería con cualquier otra persona. Mauricio miró a su amigo con admiración. Siempre fuiste así. Demasiado justo. No es ser demasiado justo. Es hacer lo correcto. Está bien. Haré exactamente lo que pediste. Mauricio guardó el celular. Pero dime algo. ¿Por qué no me llamaste? Tienes mi número directo. Francisco suspiró. Porque quería creer que el sistema funcionaría. Que si explicaba, si mostraba los documentos, si llamaba a la aerolínea, todo se resolvería. Quería creer que no necesitaba usar mi nombre, mi dinero ni mis contactos, para ser tratado con respeto básico. ¿Y descubriste que no es así? Descubrí que no es así. Los dos guardaron silencio un momento. Lo siento mucho, Francisco, dijo Mauricio en voz baja. De verdad. Lo sé. Y puedes estar seguro de que esto no volverá a pasar. No aquí. No en mi aeropuerto. Francisco lo miró a los ojos. No es solo en tu aeropuerto, Mauricio. Es en todas partes. Cada día, con gente que no tiene jet privado. Que no tiene amigos SEO. Que no tiene cómo defenderse. Mauricio asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Entonces empecemos aquí, hoy. Le extendió la mano. Francisco la apretó. Vamos. Mauricio no perdió tiempo. Tomó el celular y llamó directamente al director de operaciones. Marcelo, necesito que vengas ahora a la sala ejecutiva. Y traigas al gerente del salón VIP. Y al guardia de turno en la entrada. Cristiano, creo que se llama. Colgó y miró a Francisco. Estarán aquí en 5 minutos.
¿Quieres quedarte o prefieres ir al jet? Me quedo. ¿Seguro? Seguro. Mauricio pidió más café. Bebieron en silencio. Dos viejos amigos que no necesitaban llenar cada segundo con palabras. Cuando la puerta se abrió, Marcelo entró primero. Cincuentón, calvo, gafas finas, portapapeles en mano. Detrás venían Geraldo y Cristiano. La reacción de ambos al ver a Francisco fue inmediata. Geraldo palideció. Cristiano se congeló en la puerta. Siéntense, ordenó Mauricio señalando las sillas. Nadie se sentó. Quedaron de pie, tensos, como alumnos frente al director. Mauricio tampoco se sentó. Se mantuvo firme. Con esa postura imponente. De quien comanda decenas de aeropuertos por todo el país. ¿Alguien quiere explicarme? ¿Qué pasó hoy en la entrada del salón VIP? Silencio. Geraldo. El gerente tragó en seco. Señor, hubo un malentendido con una tarjeta VIP. El sistema indicó irregularidades. Y seguimos el protocolo estándar. Protocolo estándar. Repitió Mauricio. Dejando que las palabras pesaran en el aire. ¿Y cuál es exactamente el protocolo estándar? ¿Cuándo una tarjeta presenta irregularidades? Verificamos la autenticidad, señor. Pedimos documentos, confirmamos en el sistema. ¿Y lo hicieron? Sí, señor. ¿Y qué dijo el sistema? Geraldo dudó. La tarjeta estaba activa. ¿Activa? Mauricio cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué este señor aquí presente? ¿No pudo entrar al salón VIP? Porque había inconsistencias técnicas, señor. ¿Qué inconsistencias? El sistema presentó una falla de comunicación entre plataformas. Entonces el problema era del sistema. No de la tarjeta. Sí, señor. Y aún así impidieron su entrada. Llamaron a seguridad. Amenazaron con retener la tarjeta. Y sugirieron que podía haber sido robada o clonada. Geraldo abrió la boca. Pero no salió palabra. Mauricio se volvió hacia Cristiano. ¿Y tú, cuál fue tu participación? Yo estaba siguiendo órdenes del gerente, señor. ¿Siguiendo órdenes? Mauricio dio un paso hacia él. ¿Cuántos años de experiencia tienes en seguridad? 12 años, señor. ¿12 años? Y en esos 12 años, ¿nunca aprendiste la diferencia entre seguir un protocolo y humillar a una persona? Cristiano bajó la cabeza. ¿Saben quién es este señor? Mauricio señaló a Francisco. Ambos negaron con la cabeza, aterrados. Este es Francisco Silva, dueño de una de las mayores operaciones agrícolas del país. Exporta a Europa, Asia, Estados Unidos. Emplea a más de 5.000 personas. Y es mi amigo desde hace más de 30 años. El rostro de Geraldo se puso gris. Cristiano comenzó a sudar visiblemente. Pero ¿saben qué es lo peor?, continuó Mauricio. Lo peor no es que no supieran quién es. Lo peor es que no debería importar. Podría ser un agricultor simple. Un trabajador rural. Un jubilado. Y aún así debería haber sido tratado con respeto. Señor, yo. Intentó hablar Geraldo. Silencio. No he terminado. Mauricio lo cortó seco. Quedan suspendidos de sus funciones desde ahora. Habrá una investigación formal. Si se comprueba discriminación, las consecuencias serán severas. Por favor, señor. Suplicó Cristiano dando un paso adelante. Tengo familia, tengo cuentas que pagar. Debiste pensar en eso antes. De juzgar a alguien por la ropa que lleva puesta.
Mauricio fue implacable. Marcelo, procesa la suspensión inmediata. Y abre la investigación. Sí, señor, respondió Marcelo, tomando nota. Mauricio miró a Francisco. ¿Quieres agregar algo? Francisco, que había permanecido en silencio, se levantó. Miró a Geraldo y a Cristiano. No quiero que los despidan por mi causa. Quiero que los investiguen por lo que hicieron. Y quiero que aprendan de esto. Señor Francisco, yo, le pido disculpas. Empezó Geraldo. Sus disculpas no cambian lo que pasó. No borran la humillación. Pero espero que cambien la forma en que tratan a la gente de ahora en adelante. Francisco tomó su vieja maleta. Mauricio, gracias por todo. Pero ahora tengo que irme. Tengo una reunión en Sao Paulo. Mauricio lo abrazó una vez más. Perdón de nuevo por todo. Tú no tienes culpa. Pero sí la responsabilidad de arreglarlo. Y sé que lo harás. Lo haré, puedes estar seguro. Francisco saludó al capitán Rodrigo. Vamos. Sí, señor. Cuando Francisco pasó junto a Geraldo y Cristiano en la salida, ninguno pudo mirarlo a los ojos. Y tal vez eso era justo lo que necesitaban sentir, vergüenza. El aire fresco de la pista golpeó el rostro de Francisco. Cuando salió del terminal, el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de naranja y rosa. El Gulfstream brillaba a pocos metros, imponente y silencioso. Pero antes de caminar hacia el jet, Francisco se detuvo. Se volvió hacia el terminal, donde a través del vidrio aún se podían ver algunas personas mirando. La señora anciana estaba allí. Había seguido hasta la zona permitida. Y observaba todo desde lejos. Cuando vio que Francisco la miraba, levantó la mano en un saludo discreto, pero lleno de significado. Francisco respondió el saludo. Y luego hizo algo que el capitán Rodrigo no esperaba. Volvió al terminal. Señor, dijo el piloto, siguiéndolo, confundido. Solo un minuto. Francisco caminó hasta donde estaba la señora. Ella sonrió al verlo acercarse. Pensé que ya se había ido. Iba a hacerlo. Pero antes quería agradecerle. ¿Agradecerme? Yo no hice nada. Sí lo hizo. Habló cuando todos callaron. Vio la injusticia y no fingió que no era con usted. Francisco sacó una tarjeta del bolsillo. Si algún día necesita algo, llámeme. Ella tomó la tarjeta, leyó el nombre. Y sus ojos se abrieron un poco. Usted es. Solo soy un agricultor. Que quería sentarse un poco antes del vuelo. Francisco sonrió. Pero gracias por tratarme como ser humano. Cuando otros no pudieron. Usted no tiene que agradecerme eso. Eso debería ser lo mínimo. Debería. Pero no lo es. Francisco le estrechó la mano. Cuídese, ¿sí? Usted también. Volvió hacia el jet. Esta vez, no se detuvo más. Subió la escalera del Gulfstream. Dentro, el lujo era discreto, pero evidente. Cuero beige, madera noble, luz cálida. 2 asistentes de vuelo lo esperaban con sonrisas profesionales. Bienvenido, señor Francisco. ¿Podemos guardar su equipaje? Sí. Entregó la maleta vieja. Parecía fuera de lugar en ese entorno de elegancia. Francisco se sentó en una butaca reclinable. Se quitó la gorra. Y la colocó en el asiento de al lado. Pasó la mano por el rostro. Sintiendo el cansancio real. ¿Desea algo de beber, señor? ¿Agua, jugo, champaña? Preguntó la asistente. Agua bien fría. Mientras esperaba.
Francisco miró por la ventana. Allá abajo, en el aeropuerto. La vida seguía. Gente corriendo. Maletas arrastrándose. Abrazos de despedida. Lágrimas de reencuentro. El hormiguero humano nunca se detenía. Y en algún lugar ahí dentro, Geraldo y Cristiano enfrentaban las consecuencias de sus propios actos. Francisco no sentía placer por eso. No era venganza. Era justicia. Y la justicia, cuando se hace bien, no trae alegría. Solo deja la sensación de que las cosas están un poco más correctas que antes. El capitán Rodrigo entró en la cabina. Señor, estamos listos para despegar. Tiempo estimado de vuelo, 1 hora y 15. Gracias, Rodrigo. El piloto dudó en la puerta. Señor, ¿puedo decir algo? Claro. Hoy hizo lo correcto. Mucha gente se habría ido y olvidado. O peor, habría usado su poder para destruir a esos hombres, sin darles oportunidad de cambiar. Destruir es fácil. Arreglar es difícil. Exacto. Rodrigo sonrió. Por eso usted es quien es. Salió, y minutos después el jet comenzó a moverse. Francisco sintió la aceleración suave. El momento en que las ruedas dejaron el suelo. La ciudad haciéndose pequeña allá abajo. Pensó en su hacienda. En los 5.000 empleados que dependían de él. En las familias que mantenía. En las comunidades que había ayudado a crecer. Había empezado con nada, literalmente nada. Hijo de trabajadores rurales. Estudió de noche. Trabajó de sol a sol. Guardó cada centavo. Compró su primera parcela a los 25 años. Un terreno minúsculo que nadie quería. Hoy tenía miles de hectáreas. Exportaba al mundo entero. Poseía un jet privado. Haciendas en 3 estados. Inversiones en tecnología agrícola. Pero nunca había olvidado de dónde venía. Por eso usaba ropa sencilla. Por eso prefería vuelos comerciales. Por eso no ostentaba. No era falsa humildad. Era una memoria constante. De que el respeto no viene de lo que tienes, sino de quién eres. Y lo que había pasado hoy dolía. Porque demostraba que el mundo aún no entendía eso. El celular vibró. Era un mensaje de Mauricio. Acabo de firmar la orden. Todos los empleados del aeropuerto pasarán por entrenamiento obligatorio sobre discriminación y sesgo inconsciente. Y lo implementaré en todos los aeropuertos de la red. Gracias por abrirme los ojos, amigo. Francisco respondió. Gracias por escuchar. Eso es lo que marca la diferencia. Guardó el celular y miró por la ventana. Abajo, Brasil se extendía en todas direcciones. Verde, vasto, lleno de posibilidades. Lleno de gente como él. Gente que trabaja duro. Que construye. Que merece respeto. Sin importar la ropa que vista. Ni el auto que maneje. Francisco cerró los ojos. Mañana tendría la reunión en Sao Paulo. Después volvería a la hacienda. A despertar temprano. A pisar la tierra. A hablar con sus empleados. A vivir la vida de siempre. Pero algo había cambiado hoy. No en él. Él seguía siendo el mismo. Pero tal vez, solo tal vez. Algunas personas aprendieron a mirar distinto. Y si una persona aprende, puede enseñar a otra. Y esa otra, a otra más. Y así, despacio, el mundo cambia. No de golpe. No de la noche a la mañana. Pero cambia. Y Francisco, con su vieja maleta y su gorra descolorida, había hecho su parte.
El resto dependía de los demás. Pero él tenía esperanza. Porque la esperanza, igual que el respeto, es algo que nadie puede quitarte. A menos que tú lo permitas. Y Francisco nunca permitió. Ni permitiría. Si esta historia te conmovió, comparte este mensaje de humanidad. Escribe en los comentarios: el respeto no se compra, se demuestra. Y no olvides dar like, suscribirte y compartir. Para recordar al mundo que la verdadera grandeza no está en el lujo, sino en la dignidad.